Mucho antes del primer aliento de Adán, antes de que el Edén floreciera bajo el sol de la mañana, existía una asamblea divina, un coro celestial de seres que estaban en la presencia del Creador mientras Él, con su palabra, creaba la existencia. La Biblia, en su primer versículo, declara con poder y sencillez: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, oculta en el texto sagrado se encuentra una revelación que a menudo se pasa por alto, una que insinuó una historia de la creación más profunda y antigua de lo que la mayoría de los creyentes han aprendido. En el libro de Job, uno de los libros más antiguos de las Escrituras, Dios mismo plantea una pregunta profunda. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Job 38, 4-7. Este versículo rompe con la suposición de que Adán fue el primer ser consciente. Los hijos de Dios, conocidos en hebreo como Bene Elohim, ya estaban presentes, celebrando mientras se establecían los cimientos del mundo. No eran humanos, no eran metáforas, eran seres divinos, testigos de una obra maestra cósmica, y su presencia nos obliga a plantearnos preguntas que la Biblia solo susurra entre líneas. Este no es un mensaje de duda, sino de profunda reverencia. La Escritura nunca fue concebida para ser superficial. Nos invita a indagar, a buscar y a maravillarnos ante los misterios del plan de Dios. A lo largo de este viaje, descubriremos la verdad sobre estos seres celestiales, quiénes eran, porque están ocultos a plena vista y cómo su historia moldea nuestra comprensión de la creación, la rebelión y la redención. Exploraremos pasajes del libro de Enoc, fragmentos de los rollos del Mar Muerto y la sabiduría de los primeros eruditos judíos y cristianos. Estos escritos no reemplazarán la Biblia, pero iluminarán sus páginas, proporcionando un contexto que hace que las Escrituras sean aún más inspiradoras. Este video te llevará más allá de las enseñanzas superficiales, combinando teología, historia antigua y arqueología para pintar una imagen más completa de la historia de la creación de Dios. Desde los vigilantes hasta los nefilim, desde la rebelión espiritual hasta la restauración divina, seguiremos un hilo que conecta el Génesis con manuscritos ocultos, mitos antiguos y advertencias proféticas. Cada detalle que examinemos se basará en el respeto por las Escrituras y por el Dios que las inspiró. Antes de comenzar, una breve advertencia. Este contenido se creó con profunda reverencia por la palabra de Dios. No pretende reemplazar la Biblia ni cuestionar su autoridad, sin explorar sus misterios y el contexto histórico que los rodea. Los cristianos siempre han sido llamados a escudriñar las Escrituras, Juan 5:39, y esta es una invitación a hacerlo. Acompáñenme, porque al final de este viaje, su comprensión de la creación podría cambiar para siempre, no por especulaciones, sino por la revelación oculta a plena vista durante miles de años. Antes de profundizar, no olviden darle a me gusta, suscribirse y considerar unirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Entre todos los libros de la Biblia, Job destaca como uno de los pasajes más antiguos de la Escritura, más antiguo que el Génesis en su forma escrita. Es aquí, en una conversación entre Dios y el hombre, donde se revela un misterio. En Job 38, 4-7, Dios pregunta: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Si tienes entendimiento, házmelo saber. ¿Quién determinó sus medidas? Seguro que lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella la cuerda? ¿Sobre qué se afirmaron sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Este pasaje no es solo una imagen poética. Es una declaración directa de Dios mismo, que revela un tiempo en el que la tierra se estaba formando y sin embargo ya había testigos. Una asamblea divina presente en el nacimiento de la creación. Estas estrellas de la mañana e hijos de Dios se regocijaron al sentar las bases de la tierra, lo que significa que existían antes de la humanidad. Esto no contradice el Génesis, sino una dimensión más profunda de la historia. El Génesis nos da la narrativa de la creación del hombre y la relación de pacto de Dios con la humanidad, mientras que Job ofrece un vistazo a una realidad superior y más antigua. Un reino espiritual lleno de actividad mucho antes del Edén. El término Bene Elohim, hijos de Dios, es crucial aquí. En hebreo, no se refiere a hombres ni a descendientes de Adán, sino a seres de origen divino. Estas no son metáforas de humanos justos, como sugieren algunas interpretaciones posteriores. Son seres celestiales, parte de un orden celestial que existía antes de que el polvo de la tierra se formara. Esta distinción lo cambia todo. Sugiere que la creación no fue un lienzo en blanco que cobró vida de forma aislada, sino un espectáculo divino observado y celebrado por entidades espirituales cuyo papel en el diseño de Dios rara vez se menciona. Esta revelación también demuestra la unidad de las Escrituras. Mientras que Génesis se centra en la historia de la humanidad, Job desvela el misterio, recordándonos que el plan de Dios es mucho mayor y más antiguo de lo que solemos creer.
No es una contradicción, sino una confirmación. La palabra de Dios contiene misterios que requieren estudio cuidadoso, humildad y reverencia para comprenderlos. Este único pasaje sirve como clave para descifrar una narrativa más amplia, que se conecta con la rebelión de los ángeles, el surgimiento de las jerarquías espirituales y la guerra entre la luz y la oscuridad que comenzó mucho antes de que Adán respirara. Para comprender plenamente por qué los hijos de Dios aparecen más adelante en Génesis 6, descendiendo a la tierra y alterando su destino, primero debemos reconocer su presencia en los albores de la creación. Génesis comienza con una escena sencilla pero infinitamente profunda. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Con esta declaración, todo el cosmos cobra existencia por la voluntad del Creador. Sin embargo, mientras que Génesis nos ofrece un relato paso a paso de la creación, Job nos ofrece una visión de lo que ocurrió más allá del ámbito visible. Un libro nos muestra la cronología de la creación, el otro revela a sus testigos. Juntos, tejen un tapiz mucho más rico que cualquier perspectiva por separado. Génesis habla a la humanidad. Narra la historia del Edén, del hombre formado del polvo, de la imagen de Dios reflejada en la carne. Nos ancla en una historia que comienza en un jardín y se extiende hasta una alianza que un día se cumpliría a través de Cristo. Pero Job nos muestra que la creación nunca fue un acto solitario. Fue un evento presenciado por toda una asamblea celestial, descrita como estrellas de la mañana e hijos de Dios, términos que adquieren peso y profundidad cuando se estudian en su origen hebreo. La palabra hebrea para estrellas, Kokabim, no es simplemente una floritura poética. A menudo simboliza seres celestiales, radiantes y poderosos, que reflejan la gloria de Dios. Al combinarse con la frase, hijos de Dios, Bene Elohim, el versículo sugiere un concilio divino que se celebró mientras el universo se formaba, una audiencia espiritual para el poder creador de Dios. Este concilio se repite en toda la Escritura, apareciendo en Salmos 82, Daniel 10 y Apocalipsis, donde ángeles y seres celestiales rodean el trono de Dios. La belleza de esta conexión no reside en la contradicción, sino en la armonía. Génesis no guarda silencio sobre esta asamblea, simplemente se centra en la historia de la humanidad, pues es a través de Adán que llegaría la redención. Job nos recuerda que hay más, un reino invisible, una narrativa de la creación llena de complejidad espiritual. Lejos de disminuir la autoridad de la Biblia, esta revelación la magnifica. Nos muestra un Dios que gobierna no solo sobre la humanidad, sino sobre un vasto orden espiritual que se inclina ante él. Comprender esta asamblea celestial es comprender la gravedad de la rebelión. Cuando algunos de estos seres se alejaron de Dios, no fue una simple caída, fue una traición cósmica, una que repercutiría en la creación y moldearía la historia de la humanidad. Por eso es vital estudiar Génesis junto con Job. Nos brinda una visión panorámica de la historia de Dios, revelando un universo vivo con un propósito divino desde el principio. La Biblia no describe a Dios simplemente como un creador solitario, sino como el rey de un vasto reino espiritual, rodeado de seres de una autoridad inimaginable. Cuando la Escritura los llama hijos de Dios, Bene Elohim no se refiere a mortales ni usa un lenguaje poético sin peso. Revela un orden celestial, gobernantes espirituales, príncipes y guardianes de la creación que sirvieron en las mismas cortes de Dios. Estos no son ángeles sin nombre que revolotean por el trasfondo de la historia divina. Forman parte de lo que los teólogos y los primeros sabios judíos llamaron el concilio divino, una corte celestial donde se ejecutan los decretos de Dios, se confirma su justicia y se magnifica su gloria. A lo largo de las Escrituras, vislumbres de este concilio aparecen como relámpagos, breves pero poderosos. En el Salmo 82, Dios está en la congregación de los poderosos, juzgando entre estos seres celestiales. En Daniel 10, un ángel habla del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia, títulos que insinúan gobernantes angelicales asignados a las naciones, reforzando la idea de una jerarquía espiritual estructurada. Incluso en Apocalipsis, Juan presencia ancianos, ángeles y seres vivientes alrededor del trono, revelando que el dominio de Dios no es solitario, sino que se expresa a través de un orden celestial que obedece su voluntad. Estos pasajes sugieren una realidad mucho más compleja de lo que solemos considerar. Los hijos de Dios no son meros observadores, sino agentes encomendados en el designio de Dios. Ellos gobiernan reinos, protegen naciones y presencian el desarrollo de la historia. Esta asamblea divina resalta la majestuosidad del gobierno de Dios, un reino que opera tanto en el mundo físico como en el espiritual. Su presencia en la creación nos muestra que el acto de Dios de formar la tierra no fue solo un momento en el tiempo, sino una declaración cósmica a todo el cielo y la tierra de que Él es soberano sobre todo. Sin embargo, esta comprensión también hace que la tragedia de la rebelión sea más aleccionadora. Para algunos de estos seres, que estuvieron en la misma presencia de Dios, caer en desgracia no es un simple fracaso moral. Es una rebelión cósmica,
una que sentó las bases para las luchas que la humanidad enfrenta hoy. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que incluso quienes se encuentran en las cortes celestiales no son inmunes al orgullo, pero también es un testimonio. La justicia de Dios se extiende a ambos reinos, y su plan de redención se extiende más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Esta comprensión más profunda del consejo divino no disminuye la autoridad de las Escrituras, sino que la magnifica. Nos recuerda que cuando la Biblia habla de principados y potestades, revela una guerra espiritual mucho más antigua que la humanidad misma. Saber esto nos ayuda a comprender el peso de las palabras de Dios, la seriedad de la obediencia y la profundidad de su soberanía. En el vasto tapiz de las Escrituras, se entreveían misterios que trascendían el principio de los tiempos tal como los conocemos. Si bien Génesis se centra en la creación de Adán como el primer hombre formado del polvo de la tierra, otros pasajes insinúan una realidad más compleja, una dimensión espiritual que existía antes del inicio de la historia física de la humanidad. Jeremías 1:5 nos ofrece uno de los atisbos más claros. Antes de formarte en el vientre materno, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Estas palabras no son solo una floritura poética, revelan que el conocimiento que Dios tiene de nosotros precede a nuestra existencia física, insinuando un nivel de intimidad y propósito divino que se remonta a la eternidad. Los primeros místicos judíos y teólogos cristianos reflexionaron profundamente sobre versículos como estos, considerando la posibilidad de almas preexistentes, seres espirituales creados antes del tiempo, que existieron en armonía con Dios hasta que la rebelión alteró su orden perfecto. Esta creencia no contradice las Escrituras, sino que magnifica la omnisciencia y la majestad de Dios. Él es el autor de la vida, aquel que declara el fin desde el principio. Isaías 46:10. Si conoció a Jeremías antes de nacer, ¿podría ser que cada alma lleve consigo una historia de origen divino que anteceda su existencia terrenal? En el pensamiento místico judío, especialmente en las primeras enseñanzas cabalísticas, existe la idea de chispas de luz, almas y esencias espirituales nacidas del resplandor de la gloria de Dios. Según estas tradiciones, la creación no fue un acto único, sino un proceso divino, un despliegue de la voluntad divina. Algunos eruditos describen el concepto de tikkun, una restauración o reparación, sugiriendo que el mundo que conocemos podría ser el resultado de la redención continua de algo roto por parte de Dios. Si bien estas interpretaciones no son escrituras en sí mismas, nos brindan un marco para ver que la historia de Dios es más grande que el breve lapso de la historia humana. La narrativa bíblica se alinea perfectamente con esta verdad. En Apocalipsis 13:8, Cristo es llamado el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Esta frase revela que el plan de Dios para la redención ya existía antes de que la humanidad existiera. Si el sacrificio de Cristo fue planeado desde la fundación del mundo, entonces la historia de la humanidad forma parte de una narrativa mucho mayor, un drama cósmico que abarca reinos espirituales, órdenes angelicales y propósitos divinos que trascienden el tiempo. Esta perspectiva invita al asombro y la reverencia, no a la especulación en sí misma. Nos recuerda que nuestras vidas no son aleatorias. Somos parte de una historia eterna escrita por un Dios que nos conoce más profundamente de lo que podemos imaginar. Al meditar en estas verdades, nos sentimos impulsados a adorarlo, el Creador que sostiene toda la existencia en sus manos y que trabaja incansablemente para restaurar lo que estaba roto. Génesis 1:1 se encuentran entre los versículos más leídos de toda la Escritura, aunque quizás algunos de los menos analizados a fondo. La Biblia declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A esto le sigue una declaración conmovedora: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En hebreo, la palabra traducida como era, allá, también puede significar llegó a ser. Esta sutil distinción ha llevado a teólogos, tanto antiguos como modernos, a preguntarse: ¿podría la tierra haberse vuelto informe y vacía porque antes era otra cosa? Esta idea, conocida como la teoría de la brecha, sugiere que entre Génesis 1:1 pudo haber existido un capítulo indeterminado de la creación, un mundo que cayó en el caos, fue juzgado por Dios y rehecho. Lejos de socavar las Escrituras, esta interpretación busca reconciliar su profundidad con la riqueza del carácter de Dios. El Dios que es luz y en él no hay ningunas tinieblas, Juan 1:5, no creó un mundo en caos. Es un Dios de orden, 1 Corintios 2:33. Si la tierra quedó vacía, esto podría indicar un evento cataclísmico, una rebelión o una guerra espiritual que trajo devastación, lo que hizo necesaria la narrativa de la creación que sigue. Se pueden encontrar pistas que apoyan esta perspectiva en toda la Escritura. Isaías 45:18 declara: Dios no la creó, la tierra, para que estuviera vacía,
sino para que fuera habitada. Sin embargo, Génesis 1:2 describe un planeta vacío, sumergido en oscuridad y agua. Jeremías 4:23-26 evoca un lenguaje similar, describiendo la tierra como sin forma y vacía, una escena que recuerda inquietantemente al juicio divino. Estos pasajes, al entrelazarse, presentan una imagen de que el relato de la creación de Adán podría no haber sido el comienzo absoluto, sino una restauración, un acto divino de redención incluso en el universo físico. Las tradiciones antiguas también insinúan esta posibilidad. En textos mesopotámicos y de cercano oriente, encontramos historias de mundos creados y destruidos, de batallas cósmicas entre seres divinos. Si bien no equiparamos estos mitos con las escrituras, muestran que las culturas antiguas conservaron recuerdos de eventos catastróficos en sus registros más antiguos. Incluso los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, reconocieron que la tierra pudo haber tenido una historia anterior a Adán. Esto se alinea con el modelo bíblico de la redención de Dios. Él restaura lo arruinado, repara lo destrozado y de las cenizas trae belleza. La teoría de la brecha no es una doctrina para dividir a los creyentes, sino una perspectiva a través de la cual vemos la soberanía de Dios sobre toda la creación, pasada, presente y futura. Magnifica su poder, recordándonos que el universo físico no está separado del drama espiritual que revelan las Escrituras. Si hubo un mundo antes de Adán, estaba bajo la autoridad de Dios, y su juicio era parte de su justicia perfecta. La creación de Adán cobra entonces mayor profundidad. La humanidad no es simplemente el comienzo de la vida, sino la pieza central del plan redentor de Dios en un cosmos ya marcado por la rebelión. Entre los textos más misteriosos y controvertidos relacionados con la Biblia se encuentra el libro de Enoc, una obra que en su día fue muy apreciada en la tradición judía primitiva e incluso citada por Judas en el Nuevo Testamento. Si bien no forma parte de las escrituras canónicas para la mayoría de las tradiciones cristianas, nos ofrece una fascinante perspectiva histórica a través de la cual observar el antiguo mundo espiritual. Narra la historia de seres celestiales conocidos como los vigilantes, ángeles encargados de observar la creación, proteger a la humanidad y llevar a cabo la voluntad de Dios. Sin embargo, según Enoc, estos vigilantes se convirtieron en la personificación misma de la rebelión cuando violaron la frontera entre el cielo y la tierra. En Génesis 6:1-4 leemos un relato breve pero escalofriante. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El resultado fue el nacimiento de los Nefilim, seres de gran poder y violencia. Este pasaje es breve y deja muchas preguntas sin respuesta. Enoc completa algunos de esos vacíos al describir cómo ciertos vigilantes descendieron a la tierra no solo por lujuria, sino con la intención de compartir conocimiento que nunca fue destinado a la humanidad. Revelaron secretos del cielo, astrología, encantamientos, guerra, metalurgia, medicinas que no estaban en armonía con el diseño de Dios. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en corrupción, y una orden de guardianes, antaño sagrada, se convirtió en traidores al trono celestial. La caída de estos vigilantes no es solo una historia de rebelión angelical, es una solemne advertencia sobre las consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. No eran criaturas ignorantes. Estaban en la misma presencia de Dios, rodeados de su gloria, y sin embargo, el orgullo y el deseo los llevaron a transgredir sus límites. Las Escrituras enseñan constantemente que la rebelión siempre trae devastación, y las acciones de estos seres desencadenaron consecuencias tan graves que Dios intervino con un diluvio universal. Incluso en esta historia, la justicia y la misericordia de Dios son evidentes. Según Enoc, los vigilantes rebeldes fueron encadenados y arrojados a las profundidades, a la espera del juicio final. Sin embargo, el conocimiento que desataron se extendió por la humanidad, acelerando el pecado, la violencia y la oscuridad espiritual. Esta narración refleja la esencia de las Escrituras, que el pecado siempre tiene un precio y que la justicia divina prevalecerá. El libro de Judas, versículos 6 y 7, refleja esta verdad, afirmando que los ángeles que no guardaron su debido dominio están reservados en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Si bien el libro de Enoc no es equivalente a las Escrituras, actúa como un testimonio histórico que proporciona una perspectiva de cómo los primeros creyentes entendieron los misteriosos eventos que rodean Génesis 6. Magnifica la gravedad del pecado, el peligro del orgullo desenfrenado y la santidad del orden de Dios. Estas historias no pretenden entretener, sino despertar una santa reverencia por la autoridad del Creador sobre toda la creación. La rebelión de los vigilantes nos recuerda que ningún ser, humano o angelical, está exento de la justicia de Dios. Génesis 6 registra una de las declaraciones más conmovedoras de toda la Escritura. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. En tan solo unos pocos versículos, la Biblia revela un capítulo de la historia que parece casi de otro mundo. Los gigantes no eran humanos comunes, eran el resultado antinatural de la rebelión, seres nacidos de una unión prohibida entre rebeldes divinos y la humanidad. Su existencia corrompió no solo la sociedad, sino la esencia misma de la creación. Aunque las aguas del diluvio retrocedieron y comenzó un nuevo capítulo para la humanidad, la historia misma da testimonio de que la historia no terminó allí. Fragmentos de un mundo antediluviano, la rebelión de los vigilantes, la existencia de los Nefilim y la antigua corrupción que casi consumió la creación, aún resuenan a través del tiempo. Estos ecos no son solo mitos polvorientos, sino recordatorios grabados en piedra, codificados en la cultura y susurrados a través de las escrituras. Nos señalan una verdad que se niega a ser enterrada. La lucha de la humanidad forma parte de un conflicto espiritual mucho mayor que comenzó mucho antes de Adán y continúa incluso ahora. En todo el mundo, encontramos rastros de civilizaciones avanzadas que desconciertan a los arqueólogos, estructuras megalíticas demasiado precisas para herramientas primitivas, tradiciones orales de culturas lejanas que relatan gigantes, seres celestiales y un gran diluvio enviado por juicio divino. Estos testimonios, aunque fragmentados, se alinean con la narrativa bíblica, reforzando que los eventos del Génesis no fueron historias aisladas, sino historia global. El libro de Judas, el Apocalipsis y Daniel reflejan el mismo tema. Existen realidades espirituales que se despliegan más allá de la percepción humana, y parte de la rebelión que comenzó antes de Noé continúa hoy en día bajo nuevas formas. La Biblia nos recuerda que Satanás es el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestiales, Efesios 6:12. Esta guerra no comenzó con la humanidad, la heredamos. El conocimiento compartido por los vigilantes pudo haber sido juzgado y suprimido, pero la rebelión espiritual se manifiesta en cada generación, a menudo disfrazada de sabiduría, poder y tecnología. Los patrones se repiten. La humanidad se ve tentada a confiar en el conocimiento oculto en lugar de la sabiduría de Dios, a buscar poder fuera de él, tal como sucedió en los días antes del diluvio. Sin embargo, este no es un mensaje de miedo, es un llamado al discernimiento y la esperanza. Dios siempre ha preservado un remanente. Así como Noé y su familia fueron salvaguardados, Cristo ahora es nuestra arca de salvación. Mientras que los misterios antiguos fascinan e intrigan, las Escrituras nos conducen de vuelta a la verdad suprema. Dios es soberano, su justicia es perfecta y su plan de redención nunca ha flaqueado. Todos los poderes que se rebelaron, todas las fuerzas espirituales en guerra, están sujetos a su autoridad. Hoy, al descubrir maravillas arqueológicas y redescubrir manuscritos antiguos como los rollos del Mar Muerto, se hace evidente que Dios ha permitido que estos fragmentos de la historia resurjan en el momento oportuno, no para confundirnos, sino para fortalecer nuestra fe. Cuanto más profundizamos en los misterios de las Escrituras, más vemos que la palabra de Dios se erige como un faro de verdad en un mundo lleno de engaños. Lo que estaba oculto se está revelando, y cada revelación confirma la grandeza del Creador. La rebelión de los vigilantes, el surgimiento de los Nefilim y el diluvio no son meras historias lejanas. Son recordatorios de que el pecado es destructivo, que la rebelión espiritual tiene consecuencias y que el amor y la santidad de Dios son inquebrantables. El mismo Dios que juzgó al mundo antiguo es quien envió a su Hijo para redimirlo. Estos ecos del pasado no pretenden aterrorizarnos, sino llevarnos a la reverencia, el arrepentimiento y la admiración ante un Dios que gobierna tanto los reinos visibles como los invisibles. En esta era moderna, rodeados de tecnología y descubrimientos, no estamos lejos de las realidades espirituales descritas en las Escrituras. Así como el mundo antes del diluvio estaba lleno de rebelión y oscuridad, también nuestra era lucha contra el engaño espiritual. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Cristo ha triunfado. El Apocalipsis nos recuerda que todo el poder y la autoridad le pertenecen a Él, y que un día todo lo oculto saldrá a la luz. Desde los silenciosos atrios celestiales donde se regocijaron los hijos de Dios, hasta la rebelión que trajo juicio sobre la tierra, las Escrituras y los registros antiguos revelan una historia más grande que el tiempo mismo. Una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad que comenzó mucho antes del primer aliento de la humanidad. Los vigilantes, los Nefilim y el diluvio no son mitos lejanos, sino recordatorios de un Dios justo y misericordioso, un Creador que reina sobre todos los poderes, visibles e invisibles. Estos misterios no pretenden apartarnos de su palabra, sino conducirnos a una mayor admiración, reverencia y fe en su plan eterno. Incluso ahora, a medida que la historia se desarrolla, la misma guerra espiritual continúa, pero también la promesa de Dios. El arca ya no es una vasija de madera, es Cristo mismo, nuestro refugio,
nuestra salvación y nuestra esperanza en un mundo lleno de caos. Lo que estaba oculto se está revelando en estos días, y cada descubrimiento nos remite a aquel que sostiene el universo en sus manos. Si has llegado hasta el final, significa que este contenido te ha aportado valor. Considera apoyar este canal haciéndote miembro. Nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido valioso para ti. Suscríbete, dale a me gusta a este video y únete hoy mismo a nuestra increíble comunidad de seguidores. Si este viaje te abrió los ojos a la profundidad de la palabra de Dios y a los misterios entretejidos en su creación, tómate un momento para dejarnos saber en los comentarios. ¿Crees que estas realidades espirituales aún afectan a nuestro mundo hoy? Hay mucho más por descubrir. Historias de ángeles caídos, profecías antiguas e intervenciones divinas que moldearon el mundo tal como lo conocemos. Otra poderosa enseñanza ya te espera, aquí mismo en la pantalla. Haz clic y continúa este viaje, porque la verdad de Dios es infinita y solo quienes buscan la encontrarán. Que el Señor te bendiga, te guíe y te abra los ojos a su palabra eterna.